Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo comentando no una pregunta, un comentario interesante que nos ha hecho uno de nuestros oyentes o como queráis llamarlo, ¿no? Bien, antes de nada, por supuesto, recordar que si no estáis suscritos, por favor, darle a la tecla de suscribirse, que ya sabéis que es gratuito, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos comentarios, preguntas, ideas o propuestas que intentaremos irlas comentando a través de los vídeos de preguntas y respuestas que dejamos en el propio canal. Bueno, vamos a ello. Vamos a ver. El comentario de Lasterarte estaba en relación con esa información que hemos transmitido sobre el ridículo o el bochorno en el que hace unos días cayó el Parlamento Vasco a raíz de una iniciativa parlamentaria, de una proposición no de ley, en la cual se planteaba crear una comisión analizando este tema de las noticias falsas, de las fake news, dentro de esa moda en algunos países occidentales impulsada desde la oligarquía corporativa, que está en situación de pánico, ya sabéis, por el avance de los países emergentes, por el agotamiento del modelo económico y por un Internet que no consiguen controlar y a través del cual se les escapa un sector creciente de la opinión pública, ¿no? Bien, pues ya sabéis que esa proposición no de ley se rechazó en el Parlamento, pero después de una dialéctica entre todos los grupos, entre un constante reproche de acusaciones por ver quién colabora más en las noticias falsas que el otro. Es decir, entre los grupos parlamentarios empezaron a acusar de que tú eres el que es responsable de las noticias falsas, no, tú haces noticias falsas, o tú haces más que yo, o tú haces menos que yo, ¿no? Algo absolutamente ridículo, espantoso, pero que nos refleja el fondo que hay detrás de estas estrategias, que es un fondo simplemente de censura ante el miedo a la pérdida de control de los ciudadanos, un control que consiguieron a partir de los años 90, pues con la concentración de los grandes medios de comunicación, el control de la industria cultural, la privatización de muchos medios públicos, fundamentalmente, ¿no? Otros medios también, pero ese control que llevó a la desaparición real de lo que antes era la izquierda, la derecha y el centro, que se siguen manteniendo los nombres, pero al final todos ellos en los grupos significativos se encuentran, son matices, pero todos ellos están al servicio de la oligarquía corporativa, en todo lo importante. Bueno, pues ante ese comentario, ese vídeo que hemos hecho al respecto, que creímos que era un tema importante, bueno, en general nos han venido bastantes críticas por no dar el nombre del grupo parlamentario que hizo la propuesta. Bueno, nos han dicho pues que no damos suficiente información, por no decirlo, que puede ser que a lo mejor estamos comprados o que tenemos miedo. Bueno, nos han dicho este tipo de cosas. Pero bueno, es igual. Nosotros ya hemos explicado perfectamente por qué no lo hacemos. A veces damos nombres de grupos políticos cuando no hay más remedio para entender un concepto. Pero si no es necesario, intentamos no darlos. ¿Por qué? No es por miedo ni nada por el estilo. Es porque ya sabemos cómo funcionan las personas. Funcionan muy emocionalmente, sobre todo cuando se toca el espíritu de tribu. Entonces, en el momento en que aparece el nombre de un partido, de un grupo político, la gente ya no piensa. A ver qué grupo es. Si es de los míos, todo está bien. Si no es de los míos, todo está mal. Esto es así. Entonces, si queremos, y esto es lo importante, que alrededor de un concepto, de un hecho, de un mensaje, la gente piense, pues no podemos echar encima de la mesa el nombre del partido porque desaparece el pensamiento. La gente ya no piensa. Entonces, el que esté interesado en
investigar el nombre o conocer el nombre del grupo político que lo propuso, pues es muy fácil en Internet. Pues bastan con teclear en Google o en cualquier buscador 3 palabras y os va a aparecer enseguida. Pero nosotros vamos a intentar no darlo, simplemente. Bueno, pero al contrario, pues ha habido algunos que parece que se han sentido, bueno, un par de ellos diría yo, que se han sentido ofendidos por haberse sentido acusados. Es decir, a pesar de que no hemos dado el nombre del partido, pero bueno, se podía deducir del contexto, entonces se han sentido acusados, ¿no? Y entonces Lasterarte nos dice, voy a hacer un análisis tan simplista como el que has hecho en este vídeo, dice. ¿Dónde estabas cuando en Euskadi se cerraban periódicos en nombre de la democracia? Ah, sí, ya sé dónde estabas, gozando de los privilegios que te aportaban ser alto cargo de un banco y su grupo. Bueno, vamos a ver. Este es un tema que da pie para una reflexión interesante, ¿no? En principio, ¿de cuándo estamos hablando? Cuando en Euskadi se cerraban periódicos, está hablando probablemente del cierre de Egin, el cierre de Egunkaria, que se produjeron en el 1999 y 2003, si no me equivoco. Estamos hablando de hace 25 años. Bien. Bueno, vamos a ver, Lasterarte. A ver si te das cuenta de lo que estás diciendo. Porque estás diciendo que en función de lo que se ha hecho hace 20 años existe o no justificación para valorar en este momento algo. Es decir, que no sé cuál es tu caso, evidentemente, pero estoy suponiendo que tú actuaste en ese momento de acuerdo en función de lo que tú creías que había que hacer. ¿Pero crees que eso justifica una barbaridad que se haga 25 años después? No, este es un tema muy de fondo, ¿eh? Porque claro, a veces decimos que en el País Vasco, pero es que vivimos en las últimas décadas en un escenario constante de victimismo, porque una cosa es que en el escenario de quién es víctima y quién no, exista un esfuerzo de reconocimiento de quién ha sido víctima, y otra cosa es el utilizar haber sido víctima de algo para justificar proyectos políticos de futuro. Bueno, el haber sido más víctima no te da más razón. No te da más razón desde un punto de vista político. Puedes haber sido una víctima absoluta y tus ideas políticas ser un desastre. ¿Me explico? Pero estamos constantemente jugando, dando la impresión de que cuanto más hayamos sido víctimas, más razón tenemos a la hora de hacer propuestas políticas. Bueno, esto puede tener un cierto eco mediático, pero desde luego no debería servir en absoluto como una base de análisis, ¿no? Y por supuesto, si alguien hace 25 años tomó determinadas posiciones en defendiendo lo que él creía que era la libertad de expresión, eso no le da ninguna base para 25 años después defender una barbaridad. Y es una barbaridad, es una actuación de censura. Y ese esperpento del Parlamento Vasco, pues lo ha dejado muy claro. Es que si se empieza con una censura a lo que llaman fake news o noticias falsas, sí, ¿dónde empieza y dónde termina eso? Porque claro, el que lo propone está pensando en los de Internet, pero luego empiezan a acusarse entre ellos. No, pues claro, tú, claro. La censura es la censura. Y se puede utilizar en una dirección o en otra. Por cierto, y esto es interesante, no es un tema nuevo en absoluto. Y por eso se ha recogido esta imagen de un libro sobre el derecho penal bajo la dictadura franquista. Hoy tenéis, por ejemplo, hay otras leyes penales con textos similares, Ley de enjuiciamiento criminal y Código Penal del año 67, en plena dictadura franquista. Artículo 165 bis b. Serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas los que infringieren por medio de impresos las limitaciones impuestas por las leyes,
a la libertad de expresión y al derecho de difusión de información mediante la publicación de noticias falsas. Noticias falsas. Ese concepto que ahora vosotros queréis rescatar. Pero bueno, sin más, Lasterarte, no me has argumentado, no voy a seguir por esa vía porque no me has argumentado absolutamente nada sobre lo que significa o no significa que un determinado grupo haya presentado esa proposición no de ley en el Parlamento Vasco. Y qué argumentos puede haber que nosotros no hayamos tenido en cuenta a favor de defender esa posición. No lo has argumentado. Parece que estás dando por supuesto que como hace 25 años se cerraron unos medios, ahora da igual lo que se haga. Cualquier barbaridad está justificada, aparentemente, ¿no? Pues bueno, si no es así, Lasterarte, pues te animo a que nos lo expliques. Venga. Bien, vamos a dejarlo aquí por ahora. Acordaros, por favor, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscribirme o suscribirse, no sé cómo es exactamente, que ya sabéis que es gratuito, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos propuestas, ideas, comentarios o preguntas que intentaremos irlas analizando o comentando en la medida en que podamos a través de los vídeos de preguntas y respuestas. Vale, gracias por seguirnos. Hasta la próxima.